Ya nos metemos con el debate sobre la reforma laboral. Recién escuchábamos la primera aproximación, que es Sergio Palazzo. ¿Qué cree que busca el gobierno? Digo, porque acá empezamos al contrario, le cambio la pregunta. ¿Usted cree que es necesaria una reforma laboral hoy en la Argentina? Yo creo que lo primero, están atadas las tres cosas: la reforma laboral, la previsional y la tributaria. Este es un mismo combo. Creo que el gobierno lo que manifiesta es que con la disminución de impuestos al salario lo que se busca es generar más empleo, y no pasó en las experiencias en otros lugares del mundo, no ha pasado esto así. Lo segundo, creo que no es necesario, y en todo caso, antes que un blanqueo, deberían tomar los consiguientes castigos con aquellos que han negreado a los trabajadores durante tanto tiempo y hoy van a verse beneficiados precisamente por esta norma de blanqueo que se va a realizar. Y en cuanto a la reforma en sí, en materia laboral, creo claramente que va en consonancia con la ideología política de este gobierno y con lo que pretende, es decir, trabajadores disminuidos en su derecho casi al nivel de inexistencia de los mismos, porque particularmente hay un artículo dentro de la reforma que proponen que deroga el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la irrenunciabilidad de los derechos. Quiere decir que cualquier trabajador que haya obtenido por vía de una convención colectiva una mejor condición de trabajo, un mejor salario, llega a su escritorio, a su lugar de trabajo, se lo hacen firmar que renuncia a eso y eso es válido por encima del convenio colectivo. Entonces me parece que apuntan a eliminar la protección del derecho laboral, que no es una relación de iguales para que se plasme en una relación de cooperación como plantea el gobierno. Es una relación absolutamente distinta. Es más, el derecho laboral, casi como una continuidad de una cuestión de clase, surge para proteger al trabajador. Entonces creo que tiene que ver más con la ideología de este gobierno, tiene que ver con acceder y ceder ante las presiones de los sectores empresarios y de los sectores grandes del capital. Y ahí nadie habla de mafias, porque pareciera ser que lo apretan al gobierno y el gobierno cede ante esas presiones. Pareciera ser que cuando los trabajadores hacen un juicio son jueces mafiosos, abogados mafiosos, pero cuando los que apretan son los empresarios no son mafiosos. Hay que reordenar el mercado laboral, como ellos dicen. Por eso creo que en esto no hay matices, no hay temas para discutir con el gobierno. O se es parte y cómplice de la quita de los derechos de los trabajadores o se confronta con eso. Por eso Pero Acuña dijo que va a tratar de negociar y sentarse a la mesa de discusión. Nosotros entendemos que no hay nada que negociar si se trata de pérdida de derechos de los trabajadores. Y si tenemos que llevar una propuesta, me parece que la propuesta tiene que tener otros condimentos y tendríamos que discutir, así como la revolución industrial permitió que se trabajara menos horas, la revolución tecnológica que se permita que se trabajen menos horas. Creo que hay que discutir no solamente ese régimen horario, hay que discutir que se considere servicio esencial el trabajo humano dentro de las empresas y no el trabajo tecnológico. Creo que hay que discutir también una serie de cuestiones vinculadas a recuperar derechos de los trabajadores y no a perderlos. Y también hago una referencia respecto a la reforma de los jubilados, es decir, el gobierno ha manifestado que se va a ahorrar, o los economistas han manifestado que el gobierno se va a ahorrar 100.000 millones de pesos producto del cambio del cálculo del haber jubilatorio, que si le agregamos otras cuestiones como la asignación universal o como las asignaciones familiares, esa cifra llega a 7.700 millones de dólares, que para mí no es ahorro, es saqueo. Pero 1.100 es lo que... Porque acá, digamos, lo que el gobierno señala que hace esto por la necesidad de bajar los costos laborales y que con la reforma en realidad lo que se va a posibilitar es mayor empleo en la Argentina. Yo puedo dar un dato estadístico y tiene que ver con que, para no hacer una referencia estricta a un solo gobierno, a un periodo de gobierno, en los últimos 15 años en la Argentina se produjeron 222.000 aperturas de empresas, de las cuales más del 90% fueron pymes. Y fueron con estos convenios colectivos, con estos jueces, con estos abogados que litigan y con estos sindicatos. Quiere decir que la decisión de que haya empleo o no tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, no con los derechos que tienen los trabajadores. Daniel Lipovetsky, ante la virtud de críticas, hoy hasta la Iglesia ha lanzado una dura advertencia sobre la centralidad del trabajo y la necesidad de defender la dignidad del trabajo en la Argentina. Digo, ¿el gobierno va a repensar la reforma laboral o va a seguir adelante con lo que viene proponiendo? No, va a seguir adelante con el debate, ¿no? Con el debate, con el diálogo con la central con los representantes de los trabajadores, que es la CGT. Me parece que ese es el camino que justamente el presidente Macri lo propuso cuando lanzó las conciencias básicas, justamente hace 15 días en el Centro Cultural Kirchner, y creo que es la manera de resolver esta situación. La primera pregunta que hay que hacerse, como vos recién le preguntabas
a Palazzo, si es necesaria o no. Y yo creo que hay que hacer un análisis sobre eso. ¿Estamos conformes cómo está el mercado laboral en la Argentina hoy? Un tercio de los trabajadores en negro, uno de cada 3 trabajadores no tiene ni aportes jubilatorios, ni obra social, ni su salario se ajusta por paritarias, ni tiene seguro de riesgo del trabajo. Me parece que es una situación que durante los últimos 15 años por lo menos no ha sido resuelta con las leyes vigentes actualmente. Y me parece que hay que trabajar para eso y creo que hemos avanzado bastante en el consenso con la CGT en modificar las leyes actuales vinculadas con tender al blanqueo laboral. Yo creo que hay que resolver esta situación y que hoy todos los trabajadores dejen de estar precarizados para tener un trabajo en blanco y como corresponde. Luego tenemos el tema del desempleo. Las cifras del desempleo ¿estamos conformes con esas cifras del desempleo? Yo creo que no. La verdad que tenemos un montón de trabajadores, sobre todo en el sector más joven, que están desempleados, que le cuesta acceder a su primer empleo. Por eso me parece que hay que trabajar en el tema de la capacitación sobre todo del sector más joven, y creo que la ley apunta bien en ese punto. Y el tercer punto, que es el más difícil de consensuar, por supuesto, es la modificación de la ley de contrato de trabajo, porque claramente es una ley que tiene muchos años, que desde el año 74, que es una buena ley, la ley Centeno, es una ley que si no hubiera sido buena no hubiera regido durante tanto tiempo, tiene casi 40 años, o más de 40 años, pero que claramente quizá ha quedado desactualizada en algunos puntos para adaptar al mercado laboral de hoy. Y en ese punto no hay que tratar de buscar los consensos necesarios para ver qué modificamos y qué no modificamos de la ley. Seguramente el papel de trabajo que propuso el gobierno a la CGT es un papel de discusión y después ahí el gobierno tratará de consensuar con los representantes de los trabajadores. Y después está la segunda instancia, que es el Congreso, ¿no? Seguramente cuando ingrese el proyecto lo vamos a debatir, vamos a buscar la mejor ley posible, tratando de que sea la ley necesaria para generar el crecimiento del empleo privado, que en la Argentina no crece hace por lo menos 5 o 6 años, y que por lo tanto, ahí Palazzo decía que se han creado muchas empresas con esta ley laboral. Sí, también hay muchas que han cerrado durante este proceso, por lo tanto me parece que si llegamos a la conclusión de que tenemos que mejorar las leyes para que realmente crezca el empleo, hay que apuntar hacia ahí, por supuesto, con la búsqueda de los consensos necesarios. A ver, Sergio. Sí, me parece que hay que terminar con la lógica de que todo pareciera que es inevitable y por eso pasa. La disminución de aportes sobre el salario o de impuestos sobre el salario, como lo denominan, no es garantía de levantar o de bajar el nivel de informalidad. Y tomo como ejemplo lo que pasa en Perú. Si hay un país paradigmático en la región de lo que es el capitalismo, es Perú. Y en Perú se tributa el 17% sobre lo que se denominaría impuesto al salario y la informalidad es el 50%. Acá hay un 35% de informalidad y la carga aproximada es el 35%. Entonces se dice que tiene una íntima relación. El ejemplo más claro es Perú. Disminuyeron los impuestos. En la época de los 90 disminuyeron lo que se denominan impuestos al salario entre el 30 y el 80% y hubo una explosión de desempleados en la Argentina. Quiere decir que tiene que ver con otras características, particularmente la generación de empleo, con frenar un poco esta libre apertura de importaciones que el propio presupuesto del ministro Duhovne, que lo presentó en diputados, dijo que crecía este año un 10%. Daniel. Sí, yo creo que, a ver, los ejemplos, lo que pasó en los 90 tenía que ver con otra política, ¿no? Con una situación distinta, tipo de cambio fijo, ley de convertibilidad, una apertura unilateral de la economía, cosa que no ocurre hoy de ninguna manera. Hoy tenemos un montón de regímenes promocionales y un montón de regímenes incluso de restricción de las importaciones, como por ejemplo las licencias no automáticas que no existían en los 90. Por lo tanto, me parece que es incomparable una situación con la otra, y la crisis del desempleo se debió justamente al fin de la convertibilidad, donde llegamos a un nivel de desempleo terrible, y que por supuesto no es de ninguna manera. Nosotros lo que queremos es que crezca el empleo, no que disminuya. Me parece que el estímulo a la contratación por parte de alguna manera, resignando el Estado, recaudación fiscal, para generar más toma de trabajadores, yo creo que es un instrumento a tener en cuenta. Por supuesto que puede haber otros y está dentro del marco del debate que podemos darnos. Lo que yo creo es que así como estamos, no es lo inevitable, no. Así como estamos, sí, no hemos logrado que el empleo crezca, ni siquiera durante los mejores momentos de la economía argentina del gobierno anterior, donde teníamos valores de la materia prima, valores que nunca tuvimos en la historia. Por lo tanto, me parece que es válido ese instrumento para que lo discutamos. Por supuesto que si aparecen otros, también podemos discutirlos. Sí, para no incomodar con la comparativa con los 90 y tomar otras a tomar el ajuste y la flexibilización laboral, o aquellos que tenían políticas proactivas en lo económico y políticas para cuidar el empleo. Los que decidieron por la flexibilización laboral, después de un estudio de la OIT sobre 111 países, determinaron que
cayó un 3% el nivel de empleo en esos países. Y los que tuvieron una situación de asistir a la economía con subsidio y generar subsidio, en la Argentina se duplicaron los repros, que no es un buen ejemplo, pero se duplicaron los repros, mantuvieron su nivel de empleo. Quiere decir que a nivel mundial está establecido en estos estudios de que no es así. Y la otra referencia, en la que muchas veces suelen los países que abrevan en las políticas del Fondo Monetario mirarse, que es la crisis de Turquía. En la crisis de Turquía fue exactamente lo mismo, se tabuló una cantidad de importe en el cual no se tributaba impuesto al salario. Después de 3 años hay un informe contundente que dice que no se generó empleo y que al revés se desfinanció el Estado. Y el informe no lo hizo un economista progresista, lo hizo el Banco Mundial.